Bien, adelante hermano, entonces. Vamos a estar viendo varios pasajes en nuestras Biblias, la mayoría del libro de los Hechos. En esta mañana vamos a ver principios de la membresía en el Nuevo Testamento, principalmente basado en el libro de los Hechos. ¿Por qué en el libro de los Hechos? Bueno, porque el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento y nos habla acerca de la historia de la iglesia. Y yo no sé si al estar tocando este tema tú te has preguntado que si existía o existe en la Biblia el concepto de membresía de la iglesia. Déjenme decirles que usamos conceptos, maestros, predicadores y a veces como cristianos, ¿verdad?, que no están en las Escrituras y a veces ni siquiera sabemos. Un ejemplo de ellos es el término Trinidad. La Trinidad. De hecho, hay iglesias que se llaman la Santísima Trinidad. Conozco por ahí a 2, 3 iglesias que así se llaman. Pero si tú buscas el término Trinidad en la iglesia, en la Biblia, perdón, nunca lo vas a encontrar. Nunca vas a encontrar el término Trinidad en la Biblia. Entonces ese término un término mal empleado, un término que no deberíamos usar los cristianos. No, ¿por qué? Porque la doctrina de la Trinidad sí se enseña en la Biblia, la tenemos delineada en las Escrituras, aunque es difícil de comprenderla, pero sí la tenemos. Entonces, ¿de dónde surgió el término? Bueno, surgió en la necesidad de definir esa doctrina en términos teológicos. Entonces, Trinidad es un término teológico que no es en la Biblia, pero su enseñanza sí está en la Biblia. De la misma manera, la membresía de la iglesia no es un término que nosotros podemos encontrar como tal en las Escrituras, pero la doctrina de la membresía de la iglesia sí la podemos encontrar en las Escrituras y es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, membresía de la iglesia es un término teológico que nosotros utilizamos para enseñar esta doctrina que encontramos en la Biblia. Por si tú quieres buscar algún día, hermano, aquí no habla de membresías. Bueno, no, pero sí se refiere a una persona en la iglesia como un miembro de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, explicado eso, podemos ver que aunque la palabra o el término membresía de la iglesia no se encuentra en las Escrituras, la doctrina sí y existe desde el tiempo que la iglesia fue fundada. Otra pregunta que podría surgir es, ¿practicaban los hermanos de la iglesia primitiva la membresía de la iglesia como nosotros la entendemos hoy? Y tal vez dirás, bueno, es que no entiendo todo lo que implica la membresía de una iglesia. Bueno, pues vamos a ver, bajo estos 10 principios que tenemos aquí, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo se ve o cómo se entendía la membresía de la iglesia en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y queremos ponerlos en tus manos, que tú nos des entendimiento de tu palabra, de esos principios que vamos a ver, que emanan de tu palabra, que deben ayudarnos y deben regirnos como iglesia en nuestro entendimiento y en nuestra vivencia como miembros de una iglesia a la cual tú nos has hecho pertenecer, Señor. Gracias por todos aquellos que están aquí, que son parte de esta iglesia, que tú has hecho nacer en esta iglesia y aquellos que tú has traído de otras iglesias y que ahora son miembros de esta iglesia. Ayúdanos de manera unánime, Señor, a poder entender lo que significa ser miembros de la iglesia de Cristo, ser miembros de la iglesia de acuerdo al modelo bíblico. Y si algo estamos haciendo, Señor, que no se ajusta a ello, danos la gracia para poder ajustarnos a tu palabra en nuestro vivir, en nuestras expectativas, en nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia local. Ayúdanos pues, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos. El primero de estos principios es que la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de un Señor y un Salvador. Como hemos venido diciendo, la iglesia es una estructura que debemos edificar, pero no es una estructura nuestra, no es una estructura social, es una estructura de Dios. Y debe reflejar la gloria de Dios y como iglesia debemos extender el reino de Dios. Eso lo vimos la semana pasada y hemos estado hablando de esta estructura que necesitamos edificar de acuerdo a los parámetros de Cristo. Bueno, pues la iglesia y la membresía de la iglesia se basan en el mensaje
de un Señor y Salvador. Y esto debe ser recalcado. Las dos cosas van juntas o deben de ir juntas en nuestra relación con Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. No podemos dividir eso, hermanos. No podemos, en ese sentido, ¿verdad?, tener esperanza de vida eterna y seguir viviendo como nosotros queremos vivir. Seguir en nuestra forma de vida alejada del gobierno de Dios. Entonces, este principio nos habla del gobierno del Señor y nos habla de su obra salvadora aplicada a nosotros. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, lo vemos nosotros en la proclamación que hacían los cristianos del mensaje del Salvador. En Hechos capítulo 17, versículo 3, vamos al primer pasaje de Hechos. Hechos 17:3 dice la palabra del Señor, y desde el 2 leo: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces vemos una proclamación de la obra de Cristo y su nombre, Cristo, ¿verdad?, afirma la designación de Dios como el ungido, como aquel que ha de gobernar y ser Señor de la iglesia. Entonces los apóstoles, vemos aquí a Pablo proclamando a Cristo Jesús de esta manera como Cristo, como Señor, como aquel a quien Dios ha establecido. Y recordemos que el ungimiento en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, se realizaba para 3 cargos de ministración importantes: para los profetas, para los sacerdotes y para los reyes. Así que al mencionar a Jesús aquí como Cristo, Pablo está diciendo que Él es profeta, Él es sacerdote y Él es nuestro rey. Y nos habla esto de un gobierno bajo el cual la iglesia debe vivir. Este mensaje, ¿verdad?, proclamado se basaba en las buenas nuevas o en el evangelio de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Primera de Pedro 1, 3 al 12. Esto lo podemos definir como la esperanza del evangelio, ¿sí? En la predicación dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro está aquí proclamando esa gran salvación, esa salvación que nos da una esperanza viva para nosotros, que se manifestará, dice, plenamente cuando Cristo Jesús aparezca, pero que hoy ya vivimos. Entonces, la situación de la membresía y la esencia de la iglesia se basa en estas dos verdades: Jesús es Señor y Jesús es Salvador. Y nosotros debemos entender eso en nuestra iglesia. No proclamamos, ¿verdad?, a un Dios que solo da beneficios y nos deja vivir como querramos. No proclamamos que un miembro de la iglesia puede vivir como se le antoja. Tiene un compromiso, y un compromiso de una vida diferente por la salvación que esa persona ha recibido de Cristo Jesús. Si alguien quiere seguir viviendo como pecador, si alguien no quiere desprenderse de sus pecados, da testimonio de que no sabe y no ha experimentado en su corazón qué es la salvación, porque sigue amando y deleitándose en los pecados por los cuales Cristo murió y que se supone de los cuales Cristo lo libertó. Entonces,
Ese es el primer principio. La esencia de la existencia de la iglesia se basa en Jesucristo como Señor y Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Ahí empieza la iglesia, ¿no? Nadie que no vea y que no se relacione con Cristo de esta manera, Señor y Salvador, es parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces esto nos lleva, tal vez de manera práctica, ¿verdad?, a no llamar hermano a todo aquel que entre a este lugar, a nuestra reunión, si no ha nacido de nuevo. Hay lugares donde acostumbran comúnmente llamar a todos los que llegan hermanos. No. Si no conoce a Cristo, si no ha nacido de nuevo, y si da testimonio de no llevar una vida santa, no puede ser mi hermano, porque no pertenece a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí entendemos eso? Bien, y eso debe ser claro para nosotros. Es el primer principio. En segundo lugar, el segundo principio es el siguiente. Los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales, pero que también están correlacionadas. Hemos adquirido de la esfera social del mundo un sentir de celo por aquello a lo que pertenecemos. Si tú le vas a un equipo de fútbol, no quieres a los que le van a otro equipo de fútbol. Si tú tienes un partido político de tu preferencia, no vas a congeniar muchos con otros que no sean de ese partido político. Si nosotros estamos en una iglesia local, a veces tenemos celos de lo que otra iglesia local está haciendo, de cómo son, de cómo se comportan, y no nos queremos relacionar con ellos. Bien, hay diversidad de iglesias, hermanos. Hay diversidad de denominación. Y tal vez aquí cabe mencionar, ¿verdad?, cómo identificar a una iglesia verdadera de Cristo Jesús. A una iglesia. Bueno, alguien dijo una vez que en lo fundamental debemos tener unidad. ¿Qué es lo fundamental hablando de una iglesia verdadera? Bueno, el primer principio que vimos nos da un punto. Deben de vivir bajo el señorío de Cristo y ser salvos solo por la gracia y los méritos de Cristo Jesús. Si en una iglesia proclaman esa salvación por gracia, por Cristo Jesús, fuera de cualquier mérito humano y de cualquier obra humana, podemos decir que esa iglesia es una iglesia cristiana bíblica. ¿Sí? Que tal vez aplaudan, ¿sí?, que tal vez oren todos en voz alta al mismo tiempo, o que sean muy solemnes. Hay iglesias, conozco iglesias cristianas, en donde no se permite tocar ningún instrumento más que el piano y piano de cola. Los hay. Aquí en nuestro alrededor tenemos iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias pentecostés, tenemos iglesias bautistas fundamentales, a lo mejor ustedes no las conocen, pero yo sí las conozco, ¿verdad? Y he estado en varias de esas iglesias. Y puedo dar testimonio que hasta ahorita la mayoría de esas iglesias conserva la predicación de la salvación por gracia. Entonces, ahí tú identificas la sanidad en una iglesia. Entonces, eso es lo fundamental. Y en eso la iglesia de Cristo debe estar unida. Entonces, esa unidad nos lleva a poder correlacionarnos, a tener relación con esas iglesias, porque aquellos también son nuestros hermanos. A lo mejor no cantamos las mismas alabanzas, ¿sí? No nos reunimos, ¿verdad?, entre semana los mismos días o tenemos los mismos ministerios, pero si ellos han creído en Cristo Jesús y su vida es gobernada por Cristo Jesús y están dando testimonio de una vida santa, son mis hermanos y yo debo de sentir libertad para poder relacionarme con ellos, con esas iglesias. En el libro de Hechos nosotros lo vemos de una manera muy amplia. En el capítulo 15 del libro de Hechos, vayan a Hechos, capítulo 15, generalmente en las Biblias habla de un concilio, y un concilio es una reunión de dirigentes de las iglesias,
Nosotros tenemos ahí, en Hechos capítulo 15, a partir del versículo 1, lo siguiente. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la gracia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí tenemos a un grupo de cristianos que estaban, Pablo y Bernabé, en iglesias gentiles, compartiendo el evangelio, y se ven en la necesidad de tener que viajar a Jerusalén. ¿Y a dónde van a Jerusalén? ¿Al templo en Jerusalén? No, no van al templo. Van al lugar donde se reunían los hermanos para tener una reunión con los hermanos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, para ver cómo iban a solucionar ese problema de la enseñanza de los judaizantes que querían obligar a todos los gentiles a circuncidarse para ser salvos. Entonces se da esta reunión, se reúnen los apóstoles, los enviados de las iglesias, y ellos toman una determinación al final de esta reunión que tienen que hacerla saber a todas las iglesias que se han fundado hasta ese momento, que no tenían que someterse a los hermanos a la necesidad de la circuncisión. Y entonces enviaron mensajeros a todas estas iglesias. Entonces, como podemos ver, el ejemplo de las iglesias es que se relacionaban las unas con las otras. ¿Sí? Tenían una relación. Nos narra la palabra en el libro de Hechos que hubo hambre en la iglesia de Judea, hubo una sequía tremenda. Entonces los hermanos de Antioquía en el norte enviaron ofrendas. Los hermanos de Tesalónica, si tú lees, ¿verdad?, también Corintios, primera y segunda de Corintios, Pablo anima a los hermanos a ofrendar para aquellas iglesias que estaban padeciendo. Entonces, los cristianos estamos unidos y nos reunimos en iglesias individuales, en iglesias locales, pero estas iglesias, el modelo en el Nuevo Testamento es que se relacionan las unas con las otras. Entonces esto debe llevarnos a no menospreciar ninguna iglesia, hermano, ¿sí? A examinar ciertamente si son iglesias sanas doctrinalmente, si son iglesias que están viviendo bajo el señorío de Cristo, pero de ninguna manera a menospreciarlas, ¿sí? Ya sea por el tipo de alabanza, ya sea por el tipo de predicación que tienen. Si su predicación es bíblica y su vida da frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, no los menospreciemos, son nuestros hermanos. Y aquí cabe mencionar que ninguna iglesia local tiene o vive bajo toda la verdad absoluta, hermano. Por sanas que podamos ser, como hombres pecadores, esto nos impide poder vivir en una verdad absoluta de todas las Escrituras. Y esto nos debe llevar a la humildad en nuestro trato con los otros creyentes. Entonces, este es el segundo principio, una relación entre iglesias. En tercer lugar, los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. ¿Qué somos? Somos una iglesia. ¿Sí? Cuando estamos juntos, somos la iglesia de Cristo. De manera individual somos la iglesia Peniel. No podemos decir lo mismo cuando estamos solos, ¿verdad? Yo soy la iglesia. No, o que el hermano Giovanni es la iglesia Peniel. No, no se puede. Es cuando estamos juntos, pertenecemos a esta iglesia, ciertamente. Vamos a ver, Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién asolaba, como dice aquí esta palabra? A los cristianos, pero son llamados iglesia, ¿sí? Porque se les mira en conjunto. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 11, versículo 22. Hechos 11, 22. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A oídos de quién llegó la noticia de que en Antioquía había cristianos también y había la necesidad de que se les ministrase? A oídos de la iglesia, de los hermanos que se estaban reuniendo ahí en Jerusalén. En el versículo 26, ahí mismo dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tú puedes subrayar este versículo en tu Biblia, es importante. Cuando se nos empezó a llamar cristianos, se empezó a llamar cristianos a los discípulos en la ciudad de Antioquía, de Siria, ¿sí? En la iglesia en la cual Bernabé estaba ministrando, Bernabé y Saulo, ¿sí? En esa iglesia. Entonces ya tenemos una iglesia en Jerusalén, tenemos una iglesia en Antioquía, ¿verdad? Y a esos grupos de cristianos se les llama iglesia. Capítulo 12, versículo 1, ahí luego. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y bueno, tenemos el primer martirio de la iglesia ahí, a mano del gobierno. Tenemos a Jacobo, que fue martirizado, el primer apóstol muerto. Entonces, vemos cómo el libro de Hechos, a la iglesia, a los creyentes en conjuntos, los identifica con la palabra iglesia, con el término iglesia. Sí, habla de una vida comunitaria. Esas personas pertenecían a este grupo, a este cuerpo, ¿sí? Un grupo corporativo que era más allá de algo individual. Es la iglesia. Entonces, hermanos, no digamos voy a la congre, porque no somos la congre. Somos la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia no es el edificio. Podemos nosotros estar reunidos en una casa, ¿sí? Pero si somos un grupo así que vamos a adorar al Señor, somos la iglesia de Cristo en esa casa. De hecho, si tú lees el libro de Romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo manda saludos a varios hermanos y a la iglesia que está en su casa. Tenemos una carta del apóstol Pablo a un hermano llamado Filemón. Bueno, ese hermano Filemón albergaba una iglesia en su casa. A una iglesia. Entonces, corporativamente, somos la iglesia de Cristo Jesús. Individualmente, somos creyentes individuales. Pero juntos, hermanos, somos la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia Peniel. Cuarto principio. Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Y esto es interesante. ¿Qué quiere decir? Que algo muy extraño pasa entre nosotros cuando nos reunimos como iglesia. Algo que no pasa cuando nos visitamos en casa, de manera individual. ¿Ok? Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Si yo les digo, hermanos varones, ¿saben qué? Vamos a tener un encuentro con hermanos varones de la iglesia fulana de tal, va a ser un partido de fútbol. Vamos a estarnos reuniendo los varones de Peniel oficialmente como iglesia para ese encuentro deportivo. No. Las reuniones oficiales son las que realizamos aquí, en los cultos que realizamos aquí, o en cualquier otra actividad que podamos realizar como iglesia. Esa es una reunión oficial. Y dice este principio que hay algo especial en esas reuniones, un poder especial que se nos da.
Vamos al a la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 5, como ejemplo de ello. El apóstol Pablo escribe a esa iglesia de Corinto, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 4, y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La iglesia tenía que arreglar un asunto, un problema muy serio que estaba sucediendo, un pecado al interior de la iglesia que era público y estaba causando mal testimonio de la iglesia. Entonces Pablo les dice aquí algo muy interesante. Ustedes se tienen que reunir como iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a estar en mi espíritu con ustedes. No quiere decir que Pablo iba a hacer un viaje astral y se iba a reunir espiritualmente con ellos, sino que su deseo era estar con ellos y que a través de esta carta el mandamiento de Pablo tenía que gobernar o dirigir esa reunión que la iglesia iba a tener. Y dice: con el poder de nuestro Señor, con la autoridad de nuestro Señor. ¿Qué asunto iban a tratar? La excomunión de un miembro de la iglesia. Y para eso, la iglesia reunida tiene autoridad. Y la iglesia reunida tiene un poder que le ha sido delegado por el Señor. Entonces, no es lo mismo que el pastor agarre y diga: voy a llamar a fulano de tal y lo voy a expulsar de la iglesia. No funciona así. Sí. Esto no es así. La iglesia tiene que estar reunida para tomar ciertas decisiones, y cuando la iglesia toma esas decisiones, como se está reuniendo como iglesia, lo está haciendo bajo el poder de Cristo Jesús, en la autoridad de Cristo Jesús. Por eso este principio dice que la iglesia, cuando se reúne de manera oficial, tiene un poder especial y una identidad como iglesia, como cuerpo en esas reuniones. Y esas decisiones que tomamos como iglesia juntos son avaladas por el Señor y deben ser dirigidas por la palabra del Señor. Entonces, la iglesia funciona de esa manera. No podemos decir que como iglesia decidimos algo y solo estamos 2 o 3 como de la iglesia en ese sentido. ¿Sí entendemos eso, no? ¿Sí? Bien. Quinto principio. El bautismo es un paso de identificación con la iglesia de Cristo y ha de seguir como muestra de obediencia a su señorío. Lo repito, el bautismo es un paso de identificación con la iglesia de Cristo y ha de seguir como muestra de obediencia a su señorío, es decir, al señorío de Cristo. ¿Ok? A ver, ¿quiénes han nacido de nuevo? Levanten su mano, todos los que han nacido de nuevo. De esos nacidos de nuevo, ¿quiénes ya se bautizaron? ¿Quiénes ya fueron bautizados? Levanten su mano. Es todo. Falta un hermano ya. Hermano, ¿te bautizamos? ¿Ya fue bautizado? Ya, ¿verdad? Hermano Miguel, ya. Me refiero ya a nuestro hermano Héctor. No ha sido bautizado. ¿Te bautizamos, hermano? Ahora, veamos qué dice la palabra en esta situación. ¿Sí? El bautismo, como dice al principio, nos identifica. Es un testimonio público de nuestra salvación, de nuestra unión con Cristo y de nuestro pertenecer a una iglesia. Anteriormente, y bueno, es práctica de algunas iglesias, por lo menos sé que de las iglesias bautistas de la convención, que cuando bautizan a una persona le entregan un certificado de bautismo. A mí apenas me entregaron el mío cuando me bauticé. Yo tenía 12 años y lo tenía mi mamá y apenas me lo entregaron. ¿Para qué servía eso? No solamente era para que te acordaras que un día te bautizaste, eso tiene que estar en el corazón, en la conciencia. Eso servía por si te cambiabas de iglesia y la iglesia donde ibas, ¿verdad?, te recibía como miembro y te preguntaban: ¿ya te bautizaron? Y tú podías decir: sí, aquí está mi certificado de bautismo, fui bautizado en tal y cual iglesia, tal y tal fecha.
Y eso ayudaba en esos momentos de cambio de membresía por razones bíblicas. Porque hay hoy quienes se cambian de iglesia por razones no bíblicas, hermano. Eso no está correcto también. Pero bueno, ¿qué hacía la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 38. El día en que la iglesia nació. Hechos 2, 38. Bueno, nació como una estructura visible, porque siempre estuvo en el corazón de nuestro Señor desde toda la eternidad. Hechos 2, 38. Voy a leer desde el 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, está predicando el apóstol Pedro, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven esta proclamación del principio? Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: número 1, arrepentíos, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntanse de haber dado muerte a Cristo Jesús, arrepiéntanse de la maldad en su corazón, y número 2, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que arrepentirse, ¿sí? Y tenían que bautizarse. Ahora, si tú sigues leyendo, ese día los apóstoles, ¿a cuántas personas bautizaron? A 3,000 personas. Tremenda fiesta de bautismo. 3,000 personas. Un evento público, ¿sí? Un evento de gozo, porque el Señor añadió a la iglesia 3,000 ese día, y esos 3,000 se bautizaron. Vamos a ver el versículo ahí, capítulo 2, versículo 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Ahí está. Felipe está predicando, Felipe les habla de Cristo Jesús, y aquellos hombres y mujeres en Samaria toman la decisión de bautizarse porque ellos deciden pertenecer a la iglesia. Capítulo 9, versículo 18. 9:18. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. Después de haber escuchado el evangelio, después de haber recibido nuevamente la vista por medio de la imposición de manos de Ananías, él se bautiza. Capítulo 16, versículo 33. Hechos 16, 33. Voy a leer desde el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿A quién tenemos aquí? Al carcelero en Filipo. En medio de la noche, qué extraño, ¿verdad? Un culto bautismal a medianoche. Pero estos hombres estaban gozosos de haber recibido el evangelio, de haber creído en Cristo Jesús,
y se bautizaron. ¿A qué nos lleva todo esto, hermano? ¿Sí? Lo que podemos ver en el libro de los Hechos es que la gente, cuando creía en el Evangelio de Cristo Jesús, no se esperaba meses, semanas o años en su vida para bautizarse. Inmediatamente eran bautizados. Ellos creían y eran bautizados enseguida. Esto quiere decir que el mensaje del Evangelio que estaban predicando los apóstoles incluía la enseñanza del bautismo. Incluía la enseñanza del bautismo. Enseñaban que era una ordenanza del Señor y enseñaban que era una manera de dar testimonio de pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros debemos verlo y nosotros debemos practicarlo de esa manera. Hace mucho que no tenemos un culto bautismal. ¿Sí? Y bueno, porque no había ningún candidato para el bautismo. Ahora ya tenemos un prospecto para el bautismo. ¿Sí? Y esperemos tener más prospectos para el bautismo. ¿Cada cuánto la iglesia debe celebrar bautismos? Bueno, si nosotros nos queremos apegar al modelo del Nuevo Testamento, nosotros tendríamos que estar teniendo cultos bautismales cada vez que una persona, ¿sí?, se rindiera a Cristo Jesús, creyera en el Evangelio. Hay iglesias hoy día que por cuestiones administrativas tienen 2 cultos bautismales al año o un culto bautismal al año. Entonces, eso es independiente de cada iglesia. Pero el modelo que vemos en las Escrituras es que cuando alguien creía en el Evangelio, esa persona ya tenía en su mente, en su corazón, que debía bautizarse como testimonio de su fe y de pertenecer a una iglesia. Entonces, eso es importante. Este principio, hermanos, tenemos que vivificarlo nosotros al compartir el Evangelio. Bien, el sexto principio. A los cristianos se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. Lo repito. A los cristianos se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. Ahora, no nos está diciendo la Escritura, y no es el espíritu de este principio, que nos aislemos de la sociedad, como lo hicieron los menonitas en su tiempo, que se aislaban de la sociedad y se iban a vivir a comunidades lejanas. No, el Señor no nos manda así. No nos manda a vivir vidas monásticas, como en la Edad Media surgieron los monasterios y se alejaron de la sociedad para cultivar la santidad allá en sus encierros. No, no es eso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, en 1 Corintios 5, 9 y 10 nosotros tenemos un ejemplo de esta situación. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10, miren qué nos dice el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la iglesia debe de guardar una santidad, aún en sus relaciones personales, en el sentido de que si hay un hermano o una persona en la congregación que dice que es cristiano, pero vive de esta manera, y en esta y otra multitud de pecados, dice que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, no te juntes con él, ni siquiera compartas con él los alimentos. Ahora, hay que entender bien esto, porque el compartir los alimentos, por lo menos en el contexto bíblico, tú puedes recordar lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Que el Señor prepara mesa delante de nosotros, delante de nuestros angustiadores. Él está diciendo a través de eso
que hay una relación y que el Señor es nuestro guardián y nuestro protector delante de nuestros angustiadores y que está comprometido en nuestro bien. Cuando nosotros realizamos algo semejante con una persona que llamándose hermano vive de esta manera, nosotros estamos diciéndole a esa persona que consentimos con su estilo de vida, que no hay problema cómo esté viviendo él delante de Dios, que para nosotros eso no importa, que estamos de acuerdo con su forma de vivir. Y por eso Pablo dice que con estas personas que viven impíamente, a pesar de llamarse ellos hermanos, nosotros no debemos compartir una relación así. Nosotros debemos guardarnos en esta relación de esa manera. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. El apóstol Pablo nos muestra, ¿verdad? A través de la iglesia, vean cómo Dios permitió en la iglesia estas situaciones para nuestra enseñanza, ¿sí? No os unáis. Esta es una unión oficial. ¿Sí? Es una unión oficial delante de Dios y es una unión oficial delante del mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y dice el creyente, pero es mi vida. No es cierto. Si tú vives una salvación bajo el señorío de Cristo, no solo es tu vida. Tú representas a Cristo en este mundo. Porque la iglesia, hermanos, es el representante de Cristo en este mundo. ¿Y cómo vamos a casar a alguien que pertenece a ese cuerpo que representa a Cristo en este mundo con alguien que es hijo de Satanás? Por eso Pablo dice aquí, ¿qué concordia hay entre Cristo y el diablo? Y la respuesta a esa pregunta es que no hay ningún punto de concordia entre ellos, no hay ninguna relación entre ellos. Así no debe haber ninguna relación de un cristiano con un no cristiano en una unión oficial como la es el matrimonio. Trágicamente hoy muchos pastores están casando a sus congregantes con gente impía y están celebrando estas bodas mixtas en los lugares de reunión bajo la cobertura de la iglesia reunida ese día en esa boda. Y aquí está para los que digan que una boda en la iglesia no tiene por qué ser. Recuerden que la iglesia, cuando se reúne de manera oficial, tiene un poder especial. Y cuando nos reunimos para una boda como iglesia, estamos dando testimonio como cuerpo de Cristo de la unión de esas dos personas. Eso es nada más de pasadita. Entonces entendamos que los cristianos no debemos asociarnos al mundo de manera oficial. No debemos tomar contratos. ¿Por qué la iglesia es apolítica? Porque no hacemos acuerdos políticos con nadie, de ningún tipo. La iglesia no apoya ningún partido político, de ninguna manera. Y la iglesia no debe ser dependiente de ningún partido político. No debemos asociarnos oficialmente con nadie en este mundo de esa manera. Y este es un mandamiento específico del Señor. Ahora, en el mismo nombre de la iglesia, esto está implícito, hermano. ¿Qué significa el término iglesia? ¿Alguien lo sabe? Porque nos llamamos iglesia. Somos la iglesia de Cristo. ¿Qué significa el término iglesia? Bueno, viene de la palabra griega eclesia, que es una palabra compuesta de dos palabras. El prefijo ex, que significa fuera, y el verbo kaleo, que significa llamar. Así que el término iglesia literalmente significa llamar fuera o llamar a salir de.
Y somos llamados como iglesia a salir de este mundo. Y designa una congregación o una comunidad religiosa, la comunidad cristiana de miembros santos, ya sea aquí en la tierra o sea en el cielo. ¿Sí? Somos llamados a salir de la forma de vida de este mundo. El término iglesia, entonces, aún nos habla de esa necesidad de no asociarnos de estas maneras oficiales con el mundo. Entonces, Dios no se equivocó al designarnos de esta manera. Séptimo principio. Y si van surgiendo preguntas ahí en tu mente, en tu corazón, anótalas y házmelas llegar. Podemos platicar un poco, tal vez a más a profundidad, acerca de algún tema particular que alguien tiene en alguno de estos principios. Séptimo principio, la vida y la autoridad de la iglesia local moldea las vidas de sus miembros y las dirige. Lo repito, la vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y las dirige. Es que la iglesia no se tiene que meter en mi vida. Mentira. Eso no es bíblico. Eso es un pensamiento diabólico. Si pertenecemos a una iglesia, como parte de un cuerpo, como miembros de esta iglesia, la iglesia tiene la responsabilidad de dar parámetros que dirijan nuestra vida. Ciertamente no vamos a obligar a nadie como iglesia a vivir de cierta manera. Pero si alguien quiere ser parte de la iglesia, se tiene que sujetar a principios, normas espirituales, morales, que emanan de las Escrituras, que dirigen nuestro vivir. Hermano, quiero celebrar un culto, vamos a cumplir 15 años de casados, mi esposa y yo, y queremos celebrar un culto. Ok, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a celebrar un culto, y después nos vamos a la recepción, hermanos. Nada más que va a haber baile. No, y pues, como pasa muchas veces, como dice el dicho, ¿verdad? Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Cuando el pastor está ahí, todo tranquilito, ahora están varios hermanos. Cuando el pastor se va y algunos hermanos se van, saquen la música, saquen las botellas y vamos a darle vuelo a la hilacha. No, esto no debe ser así. Porque somos parte de una iglesia y la iglesia tiene autoridad para modelar nuestras vidas. Y lo vamos a ver en un punto al final, cuando se habla en el principio de la excomunión en la iglesia y la disciplina. La iglesia sí tiene que ver mucho en nuestras vidas. ¿Sí? La vida cristiana empezaba dentro de un marco de autoridad en la iglesia. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 1 en adelante, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué hizo Ananías? Y Pedro le dice, ¿sabes qué, Ananías? Tú podías haber conservado tu terreno sin problemas. Esto no era pecado. El que tú no la vendieras no implicaba que te ibas a tener problemas con la iglesia. Pero tú quisiste ser igual a Bernabé. Tú no quisiste quedarte atrás. Por ahí empezó el diablo a llenar tu corazón. Fuiste movido por la envidia hacia Bernabé.
Y en segundo lugar, viene y nos dice que todo lo que nos estás dando es lo que te dieron por ese terreno. Pensemos, había un problema en que Ananías diera solo parte del dinero en el que vendió el terreno. No había ningún problema. El problema no fue ese entonces. El problema fue que él mintió. ¿A quién mintió? Dice Pedro aquí que Ananías le había mentido al Espíritu Santo. De manera práctica, ¿a quién le había mentido Ananías? A la iglesia. Y cuando mentimos a la iglesia, mentimos al Espíritu Santo. Y entonces, como parte o muestra de esa autoridad que tiene la iglesia, y que no podemos vivir separados, ¿verdad?, de esa autoridad de la iglesia, el Señor trajo un juicio en ese momento sobre la vida de Ananías. Y unas horas después, sobre la vida de su mujer, por tratar el asunto de la misma manera y mentirle a la iglesia y al Señor. ¿Y qué pasó? Ambos murieron en ese mismo día. Entonces, no podemos nosotros vivir vidas a expensas de la autoridad de la iglesia en los parámetros bíblicos, en el marco de autoridad que la iglesia nos proporciona. Entonces, los creyentes deben orientar sus vidas alrededor de otros miembros de la congregación, en nuestras comidas, en nuestras oraciones, en nuestros horarios, en las decisiones financieras que tomamos, en las decisiones acerca de propiedades, como hemos visto en este ejemplo, de las provisiones para las viudas, de todo el trabajo que nosotros querramos hacer, debe estar bajo este marco de autoridad que Dios nos da a través de la iglesia. ¿Sí? Entonces vivimos bajo este marco de autoridad. La iglesia es este marco de referencia para nosotros. Sí tiene la iglesia una autoridad sobre nuestras vidas en este sentido. Por eso, lo vamos a ver 2 puntos más adelante. La iglesia está bajo una autoridad y un cuidado de los pastores. Y eso nos lleva a este octavo principio. A los líderes cristianos se les hace responsables de sus ovejas de manera particular. ¿Sí? O sea, ¿quién es en gran medida responsable de su desarrollo espiritual? ¿Lo pueden decir, hermanos? Exactamente. Yo. El pastor es el responsable de sus vidas en particular. Hay 3 pasajes en las Escrituras que nos enseñan, que nos hablan esta situación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pedro dice a los ancianos en 2 ocasiones que son responsables del cuidado de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, se anima a los ancianos, la palabra ancianos es el griego presbúteros, a apacentar el rebaño. La palabra apacentar significa tener cuidado, tiene la idea de ayudar, de guiar, e implica un compromiso directo
Yo no puedo pastorear la iglesia a distancia. ¿Sí? O yo no puedo medio pastorear la iglesia. No, es un compromiso directo que yo tengo con la iglesia, de procurar el alimento espiritual, de procurar amonestación para aquel que, como decimos, ¿verdad?, está saliendo del redil, se está saliendo del camino. Tengo que amonestar, tengo que guiar, tengo que enseñar. Es una gran responsabilidad en edificar a la iglesia a través de la palabra del Señor. Esto significa apacentar. ¿Sí? En el tiempo del Antiguo Testamento y en el contexto de la tierra de Canaán, un pastor a veces tenía que salir solo a caminar kilómetros y días para buscar el lugar, ahí en ese clima desértico, donde hubiera pastos adecuados para llevar a su rebaño. Entonces implicaba un trabajo arduo el poder apacentar. Y no solamente los llevaba a ese lugar para comer, tenía que estar vigilantes que los animales carroñeros, que los animales salvajes, que otras personas no tomaran ovejas de su rebaño para matarlas o robarlas. Entonces, eso implica el trabajo pastoral, el cuidado de apacentar la iglesia. El apóstol Pedro habla de la actitud que debe tener el líder, el anciano, obispo, que es otra palabra que se ocupa, el presbítero. Dice que debe hacerlo voluntariamente, no como una obligación. No debe ser coaccionado, de que a mí me impusieron ya estar aquí como pastor y pues ni modo, me aguanto, tengo que hacerlo. No, debe de nacer de su corazón el deseo de pastorear a ese rebaño, a esa iglesia. No debe haber fuerza ahí. Su actitud debe ser semejante a la de una persona que entrega sus ofrendas de manera voluntaria, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Así el pastor debe apacentar a la iglesia y como ha propuesto en su corazón hacerlo, no con tristeza ni por una necesidad, debe hacerlo con gozo, el apacentamiento de la iglesia. Desde ese punto de vista, un anciano debe servir voluntaria y espontáneamente para agradar al Señor. Esto debe demostrar su amor y su gratitud a Dios por la salvación. El apóstol Pedro dice aquí que no debe hacerlo por amor al dinero. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo aquí el apóstol Pedro? Está prohibiendo que se reciba una remuneración. Vean lo que dice el pasaje, ¿sí? Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice la palabra aquí. Entonces, ¿se está prohibiendo la remuneración al pastor? No. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que le está diciendo que no lo debe hacer por enriquecerse ilícitamente. Voy a mencionar aquí algunas cosas importantes para no malentender este pasaje. Primero, este es uno de los vicios que los ancianos deben evitar, la avaricia, el ser avaro. El apóstol Pablo lo escribe en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, para los pastores, que no deben ser amantes del dinero. No deben ser avaros, así lo dice. Lo repite para los diáconos, para los sirvientes de la iglesia en el versículo 8, y también lo dice en Tito capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Tito 1:7 dice así, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, ese es un vicio que los pastores debemos evitar. En segundo lugar, durante el ministerio terrenal, el Señor Jesucristo instruyó acerca de la remuneración de los obreros. En Lucas capítulo 10, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ahí está hablando a aquellos hombres que mandó en misión a los 70 y cómo ellos debían entrar a la casa donde les dieran posada y recibir todo aquello que lo dieran, porque él dice algo, el obispo es digno
de su salario. En tercer lugar, el apóstol Pablo recuerda esto y manda esto también a las iglesias. Él dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El apóstol Pablo, en las epístolas pastorales que hemos mencionado, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en